¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Hoy día comenzamos con un nuevo pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versículos 1 al 42. El pasaje, el encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria, más conocida como la mujer samaritana. Este pasaje tengo el propósito de entregarlo en tres partes, es decir, en tres martes. Hoy día vamos a trabajar, a cubrir el capítulo 4, los versículos 1 al versículo 19. Luego vamos a trabajar en el capítulo 4, los versículos 20 al 24, hablando de los verdaderos adoradores de Dios. Y por último vamos a terminar y cubrir el capítulo 4, versículos 27 al versículo 42. Quiero comunicarles que este es el último pasaje que vamos a ver del Evangelio de Juan, por lo menos en este año. Ya después voy a suspender las clases de Juan. Tengo un viaje con mi esposa a la ciudad de Quito, Ecuador. Tengo que trabajar en otros proyectos y vamos a continuar, si Dios lo permite, el próximo año. Es decir, que nos quedan 3 martes a partir de hoy para cubrir el capítulo 4 del Evangelio de Juan, con la ayuda de Dios y con la gracia del Señor Jesucristo. Voy a leer el pasaje en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer,
Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero para que el que siembre goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tenemos un buen pasaje en Juan capítulo 4. Inmediatamente uno se da cuenta de los contrastes que tenemos en el capítulo 3, Jesús con Nicodemo, y en el capítulo 4, Jesús con la mujer samaritana. Me gusta a mí el capítulo 2 porque quiero recordarles a ustedes el capítulo 2, versículo 25, dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe las necesidades espirituales del principal de los judíos llamado Nicodemo. Jesús también sabe las necesidades espirituales de la mujer samaritana. Jesús sabe, conoce las necesidades espirituales de todos los hombres. A mí me parece que en el capítulo 3, Nicodemo, el principal entre los judíos, representa lo mejor de la nación de Israel. Y me parece a mí que en el capítulo 4, la mujer de Samaria representa lo peor de la nación de los samaritanos.
Pero tanto el maestro Nicodemo, el buen maestro Nicodemo, como la mujer que tenía 5 maridos, ambos necesitan de la gracia de Jesucristo, ambos necesitan del agua viva, ambos necesitan del Señor Jesucristo, porque todos los hombres, sea Nicodemo, sea la mujer samaritana, sea Juan el Bautista, sean los primeros discípulos, en el Evangelio de Juan, todos pueden beber de la plenitud de Cristo, de la gracia de Cristo y recibir de la gracia del Señor. Lo que vamos a ver en este pasaje es que Jesucristo va a romper todas las barreras religiosas y raciales que existían entre los judíos y los samaritanos. Jesús va a romper con esa muralla de odio, de rencor, de resentimiento, de desprecio entre los judíos con los samaritanos, porque una cosa es clara, según el capítulo 4, versículo 9. Una cosa es muy clara. Dice el 4:9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos, eso es importante que usted lo anote en esta noche, la enemistad, la barrera de separación, la muralla de separación, el odio, el rencor, el resentimiento que existía entre judíos con samaritanos. Un odio de siglos en siglos. Judíos con samaritanos no se tratan entre sí. De hecho, en el capítulo 8, para que usted tenga un poco de más conocimiento, en el capítulo 8 de Juan, miren el capítulo 8 de Juan, en el versículo 48, 8:48, cuando Jesús estaba predicando y enseñando, miren cómo respondieron los judíos a Jesús en el 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? ¿Sí? A Jesús lo trataron de endemoniado. Así pensaban los judíos de los samaritanos. Los samaritanos tienen demonios. Los samaritanos son gente mala, son gente impura, son gente contaminada, son gente que no vale la pena que existan en este mundo. De hecho, había un dicho en el Talmud de que Dios había creado el infierno para llenarlos de samaritanos. Es decir, un odio de los judíos a los samaritanos que era una barrera grande, era una muralla grande entre estos dos pueblos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús visitó la ciudad de Samaria? ¿Se acuerdan ustedes de la actitud de Juan cuando a Jesús no lo quisieron recibir los samaritanos allá en Lucas capítulo 9? Miren Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén.
Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, el mismo Juan que escribió el libro de Juan, por si acaso, el mismo Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los queme a todos estos y los consuma? Así pensaban los judíos de los samaritanos. ¿Quieres que oremos como lo hizo Elías y que haga descender del fuego y consuma y queme a todos estos samaritanos? Entonces, cuando usted lee el capítulo 4, versículo 9, que judíos y samaritanos no se tratan así, eso es de verdad, hermano. Existía odio, mucho odio. Para los judíos, los samaritanos eran perros. Era gente muy inmunda, gente muy despreciable. Y Jesús va a romper con esa barrera, va a romper con esa muralla, va a romper con esas barreras religiosas, con esas barreras raciales que existían entre judíos y samaritanos. No se podían ver. Por eso la mujer va a quedar sorprendida. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esto no lo puedo creer, dice la mujer. Un judío hablándome a mí, un judío dirigiéndome la palabra a mí, un judío pidiéndome agua a mí. La mujer está sorprendida de que un judío, un hombre, le esté pidiendo de beber a ella. ¿Por qué? Porque judíos con samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús sabe que los judíos, representados por Nicodemo, y los samaritanos, representados por esta mujer, Jesús sabe que ambos necesitan del perdón de Dios, de la salvación de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Jesús sabe que ambos necesitan el nuevo nacimiento, ambos necesitan del agua viva que Jesús les va a ofrecer a esta mujer. Amén. Lo otro que quiero decir es que se ha dicho por mucho tiempo que el tema central de Juan capítulo 4 tiene que ver con la verdadera adoración a Dios, según los versículos 20 al 24. Dice Juan capítulo 4 del 20 al 24, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros lo decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Se ha sugerido de que los versículos 20 al 24 es el tema central de este pasaje, que el tema central de este pasaje tiene que ver con la verdadera adoración a Dios. Eso se ha sugerido. Yo voy a sugerir otro tema central para este pasaje. A mí me parece que el tema central de este pasaje se encuentra de los versículos 10 al 14. Me parece a mí que el tema central de este pasaje tiene que ver con el agua viva que Jesús le va a ofrecer a la mujer sedienta espiritualmente de Samaria. Me parece que ese es el tema central de este pasaje. Dice el capítulo 4, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios
¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Me parece a mí que el tema central de este pasaje tiene que ver con el agua viva que salta para vida eterna que Jesucristo le está ofreciendo a esta mujer. El que bebe de esta agua jamás, nunca más tendrá sed, porque esta agua que yo te ofrezco es un agua que te va a darte vida eterna, que te va a darte salvación, que te va a darte perdón, que te va a reconciliar con Dios. Esta agua es un agua que salta para vida eterna. Amén, hermanitos. Comenzamos con nuestro estudio entonces para esta noche. Comenzamos con el capítulo 4 y dice el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Hay dos cosas que quiero observar en el versículo 1 y versículo 2. Lo primero es que en este pasaje a Jesús se le llama Señor. Miren el versículo 1, cuando pues el Señor, mira el versículo 11, mira el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Versículo 19, le dijo la mujer, Señor, lo que quiero decir de ese Señor es que la mujer, al llamar a Jesús Señor, no lo está reconociendo como Dios, como su divinidad, como el Rey de Reyes. La palabra para Señor es una cosa de respeto. Simplemente lo está tratando con respeto. No es la palabra Señor que se usa en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Miren el capítulo 20 de Juan. Es para que usted haga su propio estudio. Juan capítulo 20, cuando Jesucristo resucitó entre los muertos y se le apareció a los discípulos ahí en el aposento y se le apareció a Tomás, dice Juan capítulo 20, versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús sentando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyentes. Aquí viene. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Aquí Tomás usa el término Señor para reconocer la divinidad, la eternidad de Jesucristo. Lo está reconociendo como Dios, como Jesús es, porque Jesucristo es Dios, es el Señor, es el Rey, es su majestad. Pero en Juan capítulo 4, cuando la mujer lo llama Señor, no lo está reconociendo como Dios, ni como su majestad, ni como el soberano, simplemente Señor como respeto. Usted tiene que hacer esa diferencia
entre la palabra Señor, que la samaritana se dirige a Jesús con respeto, y la palabra Señor, la cual usa Tomás para referirse a Jesús como Dios, como el verdadero Dios, como el Rey. En la misma palabra, eso es una palabra importante, porque si usted hace un estudio de la palabra Señor, por lo menos aparece más de 600 veces el título de Señor para referirse a Jesús. Es esa palabra que usamos en Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es Dios. Y la misma palabra que usa Pablo en Filipenses, cuando dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, que Jesucristo es el Señor, Dios. Esa es la palabra Señor para referirse a Jesús como divino, como eterno, como el Dios bendito. Pero en Juan capítulo 4 no. Cuando la mujer habla de Jesús, Señor, me parece que el pozo es hondo, Señor, no. Es simplemente un término de respeto. Ustedes tienen que darse cuenta que en el Evangelio de Juan a Jesús lo están llamando Rabí, que traducido es maestro. Recuerden el capítulo 3, sabemos que ha venido de Dios como maestro, pero también lo están llamando con respeto como Señor. Otros lo van a llamar el Cristo, otros lo van a llamar el Hijo de Dios, otros lo van a llamar Señor como su divinidad, como el Dios verdadero. Usted tiene que darse cuenta que cuando le dicen maestro, cuando le dicen Señor, o cuando le dicen el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, son títulos que a Jesús le están dando aquí en el Evangelio de Juan. Pero en el capítulo 4, cuando la samaritana llama Señor a Jesús, lo está llamando con respeto. Simplemente con respeto. No como el Hijo de Dios, no como el Dios encarnado. Lo otro que quiero decir del versículo 1 es que aparecen nuevamente los fariseos. Recuerden que en el capítulo 1 aparecieron los fariseos para interrogar a Juan el Bautista. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Quién eres tú? Para que demos testimonio de aquellos que nos enviaron. Aquí aparecen los fariseos nuevamente porque recuerden en el capítulo 3, miren el capítulo 3, versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esa frase, y todos vienen a él, esa frase va a continuar en el Evangelio de Juan. Y cuando los fariseos ven que todo el mundo va detrás de Jesús, cuando los fariseos vean que el mundo quiere hacer rey a Jesús, se van a llenar de envidia, se van a llenar de celo y van a conspirar contra Jesús. El evangelista Juan no habla aquí de la oposición que Jesús está teniendo. Pero si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, tú te vas a dar cuenta que está creciendo la oposición contra Jesús. Juan no la menciona mucho. Aquí no la menciona casi nada. Simplemente dice, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Qué es lo que hace Jesús
cuando sabe que los fariseos están investigándolo, están siguiendo los pasos de él, examinando las palabras de él. ¿Qué hace Jesús? Versículo 3. ¿Qué es lo que hace en el versículo 3? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En otras palabras, Jesús no quiere confrontarse con los enemigos, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los escribas, ni con los herodianos, con nadie. Aún no es el tiempo. La última semana de Jesús va a enfrentar a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los escribas, a todos sus enemigos. Ahora no. Ahora salgo de Judea y me voy a Galilea. ¿Por qué? Porque no quiero discutir con los fariseos. No quiero pelear con los fariseos. No quiero enfrentarme con los fariseos. Todavía no. Ya me voy a enfrentar con ellos, pero todavía no. Y por eso tenemos en el versículo 3, salió de Judea, abandonó Judea. Recuerden que Jesús estaba bautizando en Judea y se fue otra vez a la región de los gentiles, a Galilea. Y ahora comenzamos más directamente con nuestro sermón, con nuestro estudio. Versículo 4. ¿Cómo está mi socio Wilson? ¿Tenemos el mapa, socio Wilson? Y le era necesario pasar por Samaria. Este es el mapa. Abajito, Jesús está en Judea. Y él tiene que ir allá arriba, a Galilea. Muy bien, Wilson. Pero tiene que pasar por al medio, por Samaria. Y aquí está ningún judío, Nicodemo, ni José de Arimatea, ningún judío, ningún fariseo conservador, piadoso, religioso, jamás va a pasar por Samaria. No. El que está en Judea y quiere ir a Galilea va a pasar por Perea, allá al ladito en Perea. Va a irse por Perea, por no pasar por tierras contaminadas de Samaria, por no toparse con gente impura, por no toparse con esa raza contaminada, impura, maldita delante de Dios. Los judíos odiaban a los samaritanos y era tanto el odio, que cuando un judío iba a viajar a Galilea, evitaba pasar por Samaria, aunque se demoraba 2 días más, aunque se demoraba 3 días más, no importa, paso por Perea. Y si llegase a pasar por Samaria, el judío, lo primero que hacía al llegar a su casa o al lugar de destino era quitarse la ropa, quemarla, esa ropa, bañarse una vez, bañarse 2 veces para la purificación. No haya sido que me haya topado con un samaritano, que me haya tocado un samaritano, o que me haya hablado un samaritano, o que me haya mirado un samaritano y me haya contaminado. Nada con samaritanos. Entonces Jesús está en Judea y tiene que ir a Galilea. Mira el capítulo 4, versículo 3. Y versículo 3. Salió de Judea, abandonó Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús no va a pasar por Perea. Jesús va a pasar por Samaria. Por Samaria. Amén, hermanito Wilson. Amén. Y la palabra del versículo 4, miren el versículo 4 del capítulo 4, y le era necesario
Eso significa, cuando Jesús se mueve de un lugar a otro, Él es movido por prioridades, pero por prioridades totalmente divinas. Esa palabra le era necesario. Es decir, la prioridad para Jesús, la prioridad para Dios, era pasar por Samaria. Porque en Samaria hay una mujer sedienta espiritualmente. En Samaria hay un pueblo sediento espiritualmente. En Samaria hay gente que necesita la salvación de Dios. Y Jesús se está moviendo por prioridades divinas, porque el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, ese encuentro o esa cita, es una cita divina, es una cita del cielo, es un encuentro preparado por el cielo, por la palabra, y le era necesario. Hay cosas que son necesarias y que no se pueden cambiar, como por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Eso no se puede cambiar, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Aquí mismo en el capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No se puede adorar a Dios de otra manera. Tiene que ser en espíritu, tiene que ser en verdad. Esos son los adoradores que busca el Padre que le adoren. Y en el capítulo 9 de Juan, versículo 4, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Cuando dicen, me es necesario hacer las obras del que me envió, para Jesús, su prioridad es hacer las obras del que le envió. Para Jesús, su prioridad es que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad al Padre. Para Jesús, su prioridad para entrar al reino de los cielos, la persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Ahora, para Jesús, su prioridad es ir por Samaria a Galilea. Me es necesario pasar por Samaria. Es mi prioridad. Es urgente para mí. Tengo que pasar por Samaria, cueste lo que cueste. Esa es la idea. Conversaba con Wilson hace una hora atrás y su esposita Camila, y hablamos de que hay prioridades en la vida matrimonial, prioridades en la vida familiar, prioridades en la vida cristiana. Una de las prioridades que siempre digo yo que son básicas es estar los domingos en el culto de adoración. Es una prioridad. Nada puede reemplazar a eso. Nada puede reemplazar a reunirme con la iglesia en un culto de adoración. Es la prioridad mía como cristiano. La prioridad mía como cristiano es celebrar la Santa Cena todos los domingos. Son prioridades. Nada puede reemplazar a eso. Nada puede sustituir eso por la palabra necesario. El cristiano tiene que vivir con prioridades en su vida que no pueden cambiarse. No pueden cambiarse. Para nada pueden cambiarse. Amén, hermanitos. Volvamos a Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4. Y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Interesante. Si hay algo que tienen en común los judíos con los samaritanos, ¿saben qué es? ¿Saben lo que tienen en común los judíos con los samaritanos? De tantas diferencias que tienen. El pozo de Jacobo. Los judíos reconocen el pozo del patriarca Jacobo. Los samaritanos reconocen el pozo del patriarca Jacobo. Eso tienen en común. Y lo interesante que en el pozo de Jacobo va a iniciarse el segundo discurso más importante de Jesús en el Evangelio de Juan. Y este gran discurso de Jesús va a comenzar con una petición que Jesús le va a hacer a la mujer. ¿Cuál es la petición? Dame de beber. Dame de beber. Así va a comenzar esta conversación. Así va a comenzar esta evangelización. Así Jesús va a poder llegar al corazón de ella. En el pozo de Jacobo, algo que era común para los dos, y con una humilde petición de Jesús. Dame de beber. Era como la hora sexta. Jesús cansado del camino. Y aquí Juan nuevamente nos habla de la humanidad de Jesús, el Dios encarnado, el Dios santo, el Dios puro, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pastor Raúl se cansó también en el camino. Wilson, Jesús también se cansó. También tuvo sed. También tuvo hambre. También lloró. También sudó gotas como de sangre. También tuvo miedo. Jesús cansado del camino. Juan en cada pasaje nos habla de la divinidad de Jesús, pero también nos habla de la humanidad de Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Dios encarnado se cansó y tuvo sed y pidió humildemente agüita para beber. ¿Lo ven? ¿Ven a Jesús sentado ahí en el pozo de Jacobo? ¿Lo ven con su espalda pegada al pozo? ¿Lo ven transpirando? ¿Lo ven un poco sediento? ¿Ven a Jesús, sus pies llenos de polvo? ¿Ven el rostro de Jesús ahí? ¿Ven a la persona de Jesús ahí? Al Salvador del mundo. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La hora sexta es las 12 del día, el mediodía. Los historiadores dicen que tradicionalmente la práctica de las mujeres
para ir a sacar agua al pozo era tempranito en la mañana, de madrugada, o en la tardecita en la noche. ¿Por qué? Para evitar el gran calor del día. Entonces las mujeres se organizaban para ir a sacar agua tempranito en la madrugada o en la tardecita cuando el sol ya se estaba entrando, simplemente para evitar el calor del día. Uno podría preguntarse por qué esta mujer samaritana va al mediodía donde el calor está pegando más fuerte que en todo el día. ¿Por qué la mujer escogió el mediodía para ir a sacar agua y no tempranito en la mañana o tardecito en la noche? Yo no tengo la menor idea por qué decidió ir al mediodía. Alguien sugiere que ella quería evitar contacto con otras mujeres. Quería evitar las miradas de otras mujeres. ¿Por qué? Porque es una mujer de mala reputación en el pueblo. Ella ha tenido 5 maridos. Es la que anda robando maridos, parece. Pero no lo sé. Pero ella decide ir al pozo cuando nadie más está en el pozo para sacar agua. Pero se encontró con un hombre. Se encontró con un judío. Y para sorpresa de ella, este hombre y judío le pide de beber agua. Esto es sorprendente en este pasaje. ¿Por qué? Número 1, ningún judío respetado va a pasar por Samaria. Número 2, ningún judío respetado, maestro, rabí, va a hablar con una mujer. Número 3, ningún judío respetado, ningún rabí va con una mujer en público. Eso es escandaloso. Y número 4, ningún rabí, ningún maestro va a hablar con una mujer en público samaritana de mala reputación. Un maestro no hace eso. Pero Jesús lo hace. Jesús lo hace. Jesús está rompiendo las barreras raciales aquí. Jesús sabe que es samaritana, sabe que es mujer, sabe que es de mala reputación. Jesús sabe todo eso. Pero lo que Jesús sabe, que esta mujer necesita del agua viva, necesita de la salvación. Eso es lo más importante. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Eso indica también que Jesús tenía sed y también tenía hambre, junto con sus discípulos. Versículo 9, por favor. La mujer samaritana le dijo, muy sorprendida, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Para ella es sorprendente eso, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer está diciendo esto, hermanitas, hermanitos. La mujer está diciendo esto. Que un judío esté en tierra samaritana lo puede contaminar. Que un judío esté hablando con una mujer samaritana es motivo de contaminación. Y que un judío pida agua en un pozo samaritano es motivo de contaminación. Y que un judío, miren, en una taza tome agua
es motivo de contaminación. Lo que la mujer está diciendo, ¿cómo tú siendo judío? Tú te estás contaminando en estar en Samaria. Tú te estás contaminando en estar hablando conmigo. Tú te estás contaminando en pedirme agua a mí. Y si te doy agua en un cántaro, te vas a contaminar al tomar agua del cántaro. ¿Cómo tú siendo judío? La mujer está sorprendida, hermano. Este judío es diferente. Es diferente porque está en Samaria. Es diferente porque está hablando con una mujer. Este es diferente porque está hablando con una mujer en público. Es diferente porque me ha pedido de beber y me lo ha pedido respetuosamente. Este es el único hombre que no me ha criticado. Este es el único hombre que no me ha mirado con malos ojos. Este es el único hombre que no me ha mirado con mala intención. Este es el único hombre que me ha tratado con respeto, con dignidad. Y me está pidiendo agua y lo hace con respeto. La mujer está sorprendida. Amén, hermanito. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. En el Evangelio de Juan, aquí, por primera vez aparece la palabra don de Dios. Y no va a aparecer nunca más esta palabra don de Dios. Uno tiene que pensar si el don de Dios se refiere a Jesús o si el don de Dios se refiere al agua que Jesús está ofreciéndole a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? No se extrañen, hermanitos, no se extrañen. No se extrañen. Cuando Jesús habló del nuevo nacimiento al rey a Nicodemo, al maestro de Israel, Nicodemo tampoco entendió las palabras de Jesús. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? No entiendo esto. La mujer aquí tampoco no está entendiendo las palabras de Jesús en el verso 12, verso 11. Señor, no tienes con qué sacarla el agua viva y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer no entiende las palabras de Jesús. De hecho, más adelante, cuando los apóstoles vuelven de la ciudad, versículo 31, miren el 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Los discípulos tampoco entendían la comida de Jesús. La mujer tampoco no entendía el agua que Jesús le estaba ofreciendo. Nicodemo tampoco no entendía acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué quiero decir? Si usted es predicador, usted es maestra o es maestro, tenga paciencia con los discípulos. Tenga paciencia con los discípulos. A veces no van a entender, no van a asimilar, no van a apreciar, pero tenga paciencia. Nicodemo, siendo maestro en Israel, no entendía las palabras de Jesús. Los propios apóstoles eran tardos para entender muchas cosas.
y la samaritana también. Pero la samaritana va a entender después. Al principio no, pero después sí, porque la fe de la samaritana va a ir creciendo poco a poco en la persona de Jesús. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacobo? ¿Cuál es la respuesta? En el Evangelio de Juan, Jesús es mayor que Moisés. Miren el capítulo 1, versículo 17. Miren el 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Jesucristo es mayor que Moisés, es mayor que Juan el Bautista, es mayor que Jacobo. Y según el capítulo 7 de Juan capítulo 7, cuando Jesús le dice a los judíos, cuando los judíos le dicen, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacobo? Soy mayor que Jacobo, soy mayor que Abraham, soy mayor que Moisés, soy mayor que todos los patriarcas. De hecho, antes que los patriarcas existieran, yo era ya. Capítulo 4, versículo 12. Juan capítulo 4, versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré será en él un agua que salte para vida eterna. Las personas tienen dos opciones. Opción número 1, beber del agua natural del pozo. Opción número 2, beber del agua que Jesús está ofreciendo. Si la mujer bebe del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero si la mujer bebe del agua que Jesús le está ofreciendo, no tendrá sed jamás, sino que será un agua que salte para vida eterna. Es importante, hermanos, lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Por una palabra. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo a las multitudes, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca no tendrá sed jamás. Escuche esto. El que bebe del agua que Jesús está ofreciendo no tendrá sed jamás. El que coma del pan que Jesús está ofreciendo no tendrá jamás hambre. Jamás. Eso hay una
implicación en esto. Mírenme, hermanito. Si hemos bebido del agua que Jesús está ofreciendo, y si hemos comido del pan que Jesús está ofreciendo, no podemos tener necesidad espiritual. Porque Jesús dice, no tendrás hambre jamás, no tendrás sed jamás. Tu copa estará siempre rebosando. Habrá plenitud de la presencia del Espíritu en tu vida. Entonces, ¿cómo un cristiano puede pasar necesidad espiritual si Jesús está ofreciendo un agua que salta para vida eterna y el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed? ¿Cómo podremos pasar hambre espiritual si Jesús está ofreciendo un pan que el que come de este pan nunca más tendrá hambre? ¿Cómo podemos secarnos espiritualmente entonces? ¿Cómo podemos tener seco el espíritu, apagado el espíritu? Si Jesús está diciendo en el capítulo 4, versículo 14, más el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El agua que Jesús está ofreciendo, hermano. Los apóstoles entendieron esto cuando decían que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando decían que en Cristo estamos completos, estamos saciados, estamos enriquecidos. Cuando se bebe de esta agua, estamos enriquecidos en todo. Estamos completos en todo, estamos llenos en todo. Nuestra copa debería estar rebosando todo el tiempo. No tendrás sed jamás, no tendrás hambre jamás, dice Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús quiere saciar la sed espiritual de esta mujer. Jesús quiere saciar el hambre espiritual de las multitudes. Jesús quiere saciar el hambre y la sed espiritual de todos nosotros. Beban y no tendrán sed jamás. Coman y no tendrán hambre jamás. Es lo que Jesús está ofreciendo. Tengo una pregunta para esta noche. ¿Qué es el agua viva? ¿Qué es el agua viva? Número uno, anote, número uno, el agua viva es Jehová. Número dos, el agua viva es Jesús. Número tres, el agua viva son las palabras de Jesús. Número cuatro, el agua viva es el Espíritu Santo. Veamos el número uno. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Ok? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí
fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí dice Jehová, me dejaron a mí, yo soy fuente de agua viva. En Juan capítulo 6, versículo 35, el agua viva es Jesús. 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Es Jesús el agua viva? El que cree en él no tendrá sed jamás. ¿Es el Padre el agua viva, fuente de agua viva? Capítulo 6, versículo 63. 6:63. 6:63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Es el Espíritu el agua viva? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El agua viva que Jesús está ofreciendo es Jehová el Padre, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la palabra misma. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, versículos 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es el agua viva? ¿Es Jehová? ¿Es Jesucristo? ¿Es la palabra? ¿Es el Espíritu Santo? Lo que sabemos es que tanto el Padre como Jesucristo, como el Espíritu y como la palabra, todos son fuentes de agua viva. Todos ofrecen vida en abundancia. Pero aquí, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, de la fuente de la vida. Jesús está ofreciendo agua viva a la mujer. Jesús es fuente de agua viva. Pero cuando los cristianos recibimos el Espíritu Santo, dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, está recibiendo una fuente de agua viva. Cuando uno recibe a Jesucristo, está recibiendo una fuente de agua viva. Cuando uno está recibiendo la palabra de Dios, la palabra es fuente de agua viva. Dios es fuente de agua viva. Necesitamos del Padre, necesitamos de Jesucristo, necesitamos del Espíritu, necesitamos de la palabra, porque son fuentes
de agua viva que corren por nuestro interior. Cuando creemos en Jesús, cuando venimos a Jesús con humildad y con arrepentimiento, Jesús le está ofreciendo a la mujer un agua viva, un agua que le dará vida a esa mujer, le dará salvación a ella, le dará perdón a ella. Un agua que va a saciar, va a satisfacer toda la sed espiritual de esta mujer. Capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Me gusta lo que dice la mujer y me gusta lo que dice la multitud. Mira la similitud del capítulo 4, versículo 15. Mira la similitud, 4:15. Señor, dame esa agua. Señor, dame esa agua. Y mira el capítulo 6, versículo 34. Mira el 6:34. 6:34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Se dieron cuenta la similitud? Señor, dame de esa agua. Señor, dame de ese pan. Mira las peticiones. Mira las peticiones para esta noche. Señor, dame siempre de esta agua. Señor, dame siempre de este pan, para que no tenga más hambre. Dame siempre de esta agua, para que no tenga yo más sed. Dame siempre, Señor, de esta agua. Dame siempre de este pan. Dame siempre, Señor. Es la petición de la mujer, es la petición de la multitud. Capítulo 4. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer tiene que haber pensado: estaba tan buena esta conversación. Estaba tan bonita esta conversación. ¿Por qué me pregunta por mi marido si me está ofreciendo agua viva? ¿Cómo creen que tiene que haberse sentido la mujer? Ella está pidiendo agua viva, Jesús le está ofreciendo agua viva y de repente, ve, llama a tu marido. Wow. Me parece a mí que para que la mujer reciba el agua viva, para que la mujer beba de esta agua viva, me parece a mí que la mujer tiene que reconocer su condición pecadora delante de Dios. Tiene que reconocer que ella ha cometido muchos pecados delante de Dios. Tiene que reconocer su pobreza espiritual, su necesidad espiritual. La mujer tiene que reconocer: si quieres beber de esta agua, tienes que abrir tu corazón, mujer. Tienes que reconocer que tienes un gran problema en tu corazón. Tienes el mismo problema del paralítico, cuando le dijo Jesús al paralítico: tus pecados te son perdonados.
Jesús sabe que la mujer tiene pecados en su corazón, que la mujer tiene que ser confrontada con su pecado. ¿Cómo no fue usted? ¿Cómo no fui yo? Nosotros cuando llegamos a Cristo fuimos confrontados con nuestro pecado. Nos dimos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dimos cuenta que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dimos cuenta que seguíamos la corriente de este mundo. Nos dimos cuenta que éramos pecadores delante de Dios. Y Jesús tiene que confrontar a la mujer con el problema del pecado. Pero Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Siempre me he preguntado si la mujer samaritana hubiese estado en nuestro tiempo, la habríamos admitido en las reuniones de mujeres nosotros, o en nuestra congregación. ¿Qué habríamos pensado de ella? Hay una cosa muy importante. Hay varias cosas importantes. ¿Cómo termina el versículo 18? Esto has dicho con verdad. ¿Se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? ¿Se acuerdan? Cuando fue descubierta por Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque poder ha salido de mí. Y la mujer vino temblando y le dijo a Jesús toda la verdad. Cuando uno se acerca a Jesucristo, cuando uno viene a Jesús, uno tiene que decirle toda la verdad a Jesús sobre su vida. La mujer entiende eso, porque en el capítulo 4, versículo 29, miren, versículo 29, la mujer dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Este hombre conoce todo mi pasado, conoce toda mi vida antigua, conoce toda mi vida oscura, conoce toda mi vida secreta. Este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho con mi vida. En el capítulo 4, versículo 39, exactamente está lo mismo, 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo la mujer, me dijo todo lo que he hecho con mi vida. Ese es el testimonio de ella. La mujer sabe que Jesús la conoce, que Jesús conoce todo su pasado oscuro, todo su pasado pecaminoso. Jesús conoce su vida, como Jesús conoce el pasado nuestro, la vida antigua nuestra, la vida de oscuridad nuestra, la vida de tiniebla nuestra. Por eso me gusta que dice que la mujer le dijo toda la verdad a Jesús. De hecho, comenzamos este estudio en esta noche en Juan capítulo 2, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, lo que había en el corazón de la samaritana, y Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón.
Jesús sabe lo que está pasando en tu corazón, en tu vida. Jesús sabe que estás luchando con tu pecado, con tu tentación, con tu prueba. Jesús conoce tu necesidad. Jesús conoce nuestra necesidad. Por eso en esta noche y todas las noches debemos decirle toda la verdad a Jesús. Porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros. La mujer ha dicho, conozco a un hombre, he conocido a un hombre judío que me pidió de beber. Y conoce todo cuanto yo he hecho con mi vida. Y saben, no me ha criticado, no me ha condenado, no me ha despreciado este hombre, no me ha rechazado, me ha dicho todo cuanto he hecho con mi vida pecaminosa, con mi vida de tiniebla, con mi vida de oscuridad. Pero no me ha criticado este judío, no me ha despreciado, no me ha tratado de inmunda, no me ha tratado de pecadora, no me ha condenado. Este hombre es diferente. Me parece que es profeta. Podría ser el Cristo. Podría ser el Salvador del mundo. Podría ser el Hijo de Dios. Esta mujer está totalmente ya casi rendida a Jesús. Me he dicho todo cuanto he hecho. Y por primera vez, una persona no me ha criticado. Por primera vez no me han condenado. Por primera vez no me han despreciado. Por primera vez no me han tratado de inmunda. Por primera vez un hombre no me ha tratado de sinvergüenza. Me dijo la verdad, pero me la dijo con gracia, me la dijo con amabilidad, me la dijo con respeto, me la dijo con tacto. No me trató de sinvergüenza. No me condenó este hombre. Así es Jesús. Si usted está evangelizando, si usted está predicando, trate a los demás como Jesús está tratando a la mujer samaritana. No tiene que ser irrespetuoso, no tiene que ser insolente, no tiene que ser atrevido con las personas. La última observación, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús le está pidiendo que llame a su marido? ¿Por qué Jesús le está pidiendo, ve y llama a tu marido? ¿Sabes lo que creo yo? ¿Sabes lo que creo? Jesús acaba de ofrecerle agua viva a esta mujer que salta para la vida eterna. Ve, llama a tu marido. ¿Saben por qué? Porque tu marido, que no es tu marido, también necesita el agua viva. También necesita la salvación tu marido. También necesita el perdón de tu pecado. También necesita la gracia de Dios como tú. Ve, llama a tu marido. Porque cuando una persona recibe la gracia de Dios, recibe el don de Dios, recibe el agua viva, recibe la misericordia de Dios, recibe la salvación de Dios. Cuando una persona recibe eso, a la primera persona que le va a compartir, si es casada, va a ser a su marido, aunque no sea su marido. A la primera persona, ve y llama a tu marido. Tu marido necesita la gracia como la necesitas tú. Tu marido necesita
beber de esta agua, como tú. Y todos los samaritanos necesitan beber de esta agua. Todos los samaritanos necesitan comer de este pan también. Yo ofrezco agua gratuitamente a ti, mujer samaritana. Ofrezco esta agua gratuitamente a tu marido también. Ve, llama a tu marido y compártele esta agua viva. Compártele el don de Dios. Hermanitas y hermanitos, si hemos recibido el don de Dios, si hemos recibido el agua viva, Jesús quiere que usted la comparta con la persona más cercana a usted. ¿Quién es la persona más cercana a usted? Su esposa, su esposo, su hija, su hijo. Si usted ha recibido el don de Dios, si usted ha recibido el agua viva, compártala con otros que también están sedientos, que también están necesitados del perdón de Dios, de la salvación de Cristo. Hay otras samaritanas por ahí, hay otras samaritanos por ahí que necesitan del agua viva. Si usted ha recibido el agua viva gratuitamente, ofrezca esa agua gratuitamente a los que la necesitan. Continuamos, si Dios quiere, el próximo martes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja siempre. Buenas noches. Busca primero